Advertencia: este programa contiene contenido explícito y está diseñado exclusivamente para audiencias adultas. Aunque nuestro propósito es brindar información sobre educación sexual integral para fomentar una sexualidad consciente, segura y libre, es importante recordar que este es un espacio de entretenimiento. Los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas compartidas por nuestros invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no reflejan necesariamente las ideas o valores del Laboratorio Erótico ni de su equipo de trabajo. Recomendamos escuchar con mente abierta, espíritu crítico y siempre con respeto hacia la diversidad de experiencias humanas. Esto es Laboratorio Erótico, el espacio donde el placer se experimenta, el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Hola queridos amigos de Laboratorio Erótico, hoy otro episodio más y la verdad es que a mí me encanta trabajar con estos seres excepcionales y en este espacio que la verdad nos proporciona Oriet, que se respira tranquilidad, paz y armonía. Muchas gracias y pues les damos las bienvenidas a estos personajes. Y la alergia. Y la alergia. Mucho pasto alrededor, mucha naturaleza. Es demasiada naturaleza. Los que no estamos tan acostumbrados a la naturaleza, pega la alergia. Sí, fíjate que sí un poquito, pero también eso te limpia, Omar. Pero bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, pues a mí me encanta. La verdad es que quienes hayan visto el episodio que grabamos la vez pasada, ya tengo 3 con Omar. Ya parece que venimos en combo, ¿no? O sea, ya como que es parte de, como que uno al mes. Sí, ya voy a andar por acá. Ya, no, es que yo. Y miren, de ahora en adelante, ahorita. Sin querer queriendo, déjenme les platico, porque está bien padre, sin querer queriendo, yo ya los hice parte. O sea, hagan de cuenta que estamos aquí en la casa de Oriet, por supuesto, en este espacio maravilloso, y entonces sale un tema, no, estaría buenísimo este tema para un podcast, dice Oriet. Y entonces yo, claro, ¿cuándo lo podemos grabar? El contrato por un año, sí, de un capítulo mensual. Sí. Entonces, pues, a mí me encanta y como se los digo a ellos, me siento como pez en el agua platicando con ustedes. Me encanta coincidir en tantas cosas, porque además es difícil encontrar con quienes hablar, con tanto profesionalismo y además con tanta amistad y con tanta confianza como con ustedes. Y les agradezco un montón eso. Aparte, bueno, no sé, yo pienso que la sexualidad tiene que ser divertida, tiene que ser además digerible, tenemos que comprenderla, no de una manera solo de un punto de vista médico, clínico o demás, sino poderla entender porque es parte de nuestro día a día. Exactamente, y además sí sabemos cosas médicas y eso, ¿no crean que? Sí. Pero que las decimos divertidas es diferente. Exactamente. Pero el tema de hoy, por el que estamos aquí reunidos, es un tema que en teoría, pues es un tema que conocemos todos y todas, ¿no? Es un tema que pasa mucho en las parejas, porque cada vez más en consulta se presentan este tipo de problemáticas en la pareja, porque vamos a hablar de la masturbación, pero vamos a hablar no nada más de qué es la masturbación, sino cuando en la pareja se percibe como infidelidad. Entonces, a mí me gustaría un poquito empezar por el vocablo y justo cuando puse este título, yo le preguntaba a mi barboncito guapo, que ya muchos que han asistido al laboratorio lo conocen, que anda por allá atrás. Que anda por allá atrás. Yo le decía, ¿pongo la palabra o nos van a banear? ¿Verdad? Pero creo que no podemos huirle a las palabras. A lo mejor, quizá la palabra en redes sociales va a causar algo y ya le haré ahí un trucutru para que eso no suceda o suceda lo más difícil posible. Pero es que la palabra a mí me ha costado entenderla, porque masturbación viene de un vocablo que es masturbare, ¿sí? Que significa corromper con la mano. Entonces, yo no quise quitar la palabra porque justamente hoy, en el siglo XXI, pareciera que todavía no está bien visto recurrir a la autoexploración. Aunque ya se hable más, aunque haya más información, aunque se esté incluso promoviendo, ¿no? Aparte actualmente estamos en una etapa generacional y social muy interesante. Bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero por ejemplo, en generaciones mucho más jóvenes comienza a verse una postura ideológica
incluso mucho más tradicional, mucho más cerrada a muchas cosas al respecto, no solo de la sexualidad, sino también lo que tiene que ver en pareja. Y entonces hay una olita muy interesante de gente muy joven que actualmente dice, no voy a tener vida sexual hasta cierta edad, o no voy a incluso masturbarme hasta después de cierta edad. Hay un estudio, incluso el año pasado, muy interesante que habla sobre el cómo esta gente, estos adolescentes que ahorita andan como entre los 13, 17 años, es muy probable que inicien su vida sexual o su vida en pareja hasta los 25, 30 años. Sí, claro. Y es muy particular, porque entonces está existiendo toda una onda alrededor del erotismo, del placer, de la sexualidad, de la masturbación, etcétera, como mucho más desde la culpa, que si bien puede ser una elección, claro, y eso es bien respetable, pero viene un péndulo muy particular socialmente hablando, Sí, ¿no? porque puede ser que la apertura de esta información acerca de la sexualidad tenga que ver en el retraso de iniciar una vida sexual activa, pero por decisión, también porque no es tan necesaria como antes, que era lo prohibido, que era, o el quererte salir de casa, ¿no? Y iniciar tu vida sexual. Creo que es polarizado la forma en la que los adolescentes hoy en día toman esta decisión. Y tiene, perdón que te interrumpí, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. Como Claro. ya no necesito tener un contacto con alguien más y ya lo tengo con la IA, entonces, ¿como para qué me vinculo con alguien más? Sí, con la IA o con los juegos en línea donde tienes el contacto con otras personas. Yo de repente veo a mi hijo que fíjense, por cierto, estoy planeando y voy a aventarlo aquí, ya me amarré de donde sea, de los dedos chiquitos, porque quiero hacer un programa con mi hijo. ¡Ah, qué bien! Ajá. De hecho, ya lo platicamos y así, pero lo quiero planear muy bien, justo porque yo veo una tendencia en estos juegos, por ejemplo, en línea, donde es un medio social. Yo antes salía, iba al cine, iba al café, nos íbamos con las amigas, incluso se hacían pijamadas, ¿no? Claro. Yo no sé si haya mamás que coincidan conmigo, que yo creo que sí, porque conozco varias, en las que ya no, ni siquiera el pedir permiso para ir a comer a la casa de un amiguito llega. O sea, sí. Y todo esto tiene que ver con cómo te vinculas y habitas el mundo social, ¿no? Y tiene que ver con los aprendizajes y tiene que ver con cómo viven su sexualidad también. Yo creo que algo muy interesante de esto que platican es que a pesar de todo lo que tenemos, la masturbación sigue siendo tabú y prohibida. A pesar de que uno dice, bueno, estamos ya con tanta tecnología y tantas cosas, yo tengo pacientes que vienen porque se masturban mucho, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cuánto es mucho? Claro. ¿No? Vamos definiendo. Y entonces como, pues, no sé, una vez al día o a veces 3 a la semana, ¿no? Me pregunto, ¿y dejas de comer, de dormir, no vas a la escuela, te afecta en algo? No. Entonces, ¿dónde está el mucho? No solo eso, sino que hace poco, en un caso que tenía yo en terapia, y me decía esto, consulté a varios amigos. Obviamente, como decía Omar, pues ya somos de una generación diferente. Yo les preguntaba, oigan, ¿cada cuánto lo hacían ustedes? ¿No? Porque yo soy mujer y las mujeres socialmente hemos tenido una cuestión diferente. Y me decían ellos, a esa edad, o sea, entre los 16 y 17 años, 3, 4 veces al día, ¿no? Y yo decía, Las veces ¿no? que puedas. Ajá. Entonces, ¿cómo Claro. sigue siendo ahora este tabú y cómo viene gente a terapia diciendo, lo hago mucho, ¿no? Pero fíjate que acabas de decir algo bien importante, porque creo que incluso entre hombres y mujeres también la masturbación se vive de una manera muy diferente. O sea, en el hombre nos enseñan a que es algo mucho más natural, algo que no pasa nada, lo puede suceder sin ningún problema, pero en el caso de las mujeres, o sea, sí se ve todavía hasta la fecha como algo prohibido, como algo que no está bien o que no es debido, ¿no? Como algo prohibido, como algo que no está bien, como algo que genera culpa, Claro. como algo que genera vergüenza. O sea, yo de repente pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces te juntas con tus amigas y hablan de cómo se masturban, por ejemplo? Entre hombres sí sucede, ¿eh? Ajá. Sí. Entre hombres sí pasan cuál es la técnica que tiene cada uno, a ver qué tan lejos te vienes. O sea, son muchas técnicas que eso yo lo llegué a vivir en la adolescencia. Ponen la diana.
Claro. Y Pues entonces sí. es saber quién llega más lejos. Sí, te digo, yo no sé en estas nuevas generaciones, ¿no? Pero en mis generaciones, yo sabía que los chicos se juntaban. Sí. Se juntaban y no que se masturbaban uno al otro, pero Pero lo hacían compraban las... Ajá, simultáneamente. ajá, sí. sí, se tenían las revistas, las Independientemente películas. de la orientación sexual, Sí, ¿eh? eso que Sí. importa, ¿no? Era un Sí. encuentro meramente. Pero como mujer no. No. Como mujer si te decían lo haces, tú tienes que decir no, aunque lo hicieras. Claro. Tu obligación moral, legal y lo que tú quieres decir, no, yo no, eso está súper mal, claro que no. Pero había muchas creencias, bueno, seguramente todavía siguen existiendo, pero muchas creencias, por ejemplo, en esto de la virginidad, ¿no? Entonces, Sí. claro, si te masturbas, yo llegué a escuchar de chavito mucho este tipo de mitos, ¿no? Si te masturbas como mujer, entonces también el himen se va a romper y entonces cuando tengas relaciones ya no vas a ser virgen. Y entonces, qué terror, ¿no? Cuando uno tiene que ver una cosa con la otra, Sí. no va Claro. nada relacionado, pero Que además qué la terror. virginidad es otro tema muy cabrón. Sí. Tema social. Sí. Una Sí, no, cosa. pero la Fíjense, ay, perdón, ¿eh? No. Yo estuve en un colegio católico y teníamos la clase de moral. Ay, no, me acuerdo perfecto. Y entonces, en esa clase de moral, pues en algún momento se hablaba de la sexualidad, pero de una sexualidad muy a modo, muy Sí. permitida, socialmente aceptable, divinamente aceptable, ¿no? Espiritualmente aceptable. Dios no te va a castigar si esto, ¿no? Pero Dios te va a castigar si esto. Y entonces estaba hablando la maestra de la masturbación y dijo, es que la masturbación es tirar vida, Ujú. Claro. ¿sí? Sí. O energía. Yo lo he Ajá. escuchado también con energía. Pues ella decía que vida, porque cuando eyaculaban, pues tiraban lo que era, o sea, sí, que se había destinado Claro. para procrear, ¿no? Que es el semen. Y luego una amiga, recuerdo muy bien, le pregunta, ¿y en las mujeres? Dice, es que en las mujeres ni siquiera se debe de pensar eso. Pero de igual forma se destina la energía que es para la procreación y la reproducción a algo que no lo está haciendo, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente, eso, lejos de decir, no, pues ya no lo voy a hacer, me cuestionó mucho Y más, da ¿no? más curiosidad, ¿no? Sí, por O sea, supuesto. usualmente esto prohibido siempre nos va a llamar más la Ujú. atención. Y sí, yo también estudié en una preparatoria, un bachillerato católico, y entonces era la prohibición constante. Sí. Pero era de verdad el entorno donde al menos yo, experimenté más cosas en mi sexualidad. Sí, claro. Donde todos tenían tantas ganas de decir, ¿por qué eso no está bien? ¿Por qué eso no está permitido? ¿Qué ¿no? pasa? Sí, pero aparte la masturbación trae un tabú fuertísimo, Fuertísimo. ¿no? Desde todos estos mitos de te salen pelos en la mano, en algún momento hasta el psiquiátrico iban a dar, o sea, A mí todavía no me salen. no. Me yo salieron me pelos depilo. en otras. Pero viene mucho desde este rumor, bueno, no sé, neta no me acuerdo cómo llamarle, pero en el caso de los hombres, muchas de las ocasiones en que las primeras masturbaciones, los primeros Pues sí. momentos de masturbación Ujú. empiezan, o los primeros momentos de autoerotización comienzan al momento de eyacular, ¿no? Pues eyaculamos en el abdomen o depende a lo mejor en el pecho. Y entonces coincide normalmente con el inicio de la adolescencia o con la adolescencia, donde empieza a salir vello corporal, ¿no? Y entonces se empezaba a creer que, Que sí era cierto. te van a salir pelos porque es donde cayó el semen. No tiene nada que ver, Sí. pero coincidía con esa etapa y de ahí viene Oye, ese pero mito. si no tienen pelo, inténtenlo igual y en una de esas. Oigan, pero fíjense, esto es con respecto a todos esos mitos que de manera particular, individual, existen sobre la masturbación. Cuando esto se traslada a la vida en pareja, pasan otras cosas, como justo traemos un montón de mitos. Entonces, cuando estamos en pareja, si solos no se puede, porque no es permitido, porque no está bien hecho, porque nos educaron de muchas maneras, pues en la pareja menos. Y entonces empieza a ser un tema que se hace a escondidas, que no se habla en la pareja, Claro. ¿no? Que se termina a veces cachando, o sea, lo caché haciéndolo, ¿no? O la caché haciéndolo, ¿no? Sentimos esta culpa, pero no estamos haciendo nada malo, ¿no? Pero estamos evitando hablar justamente por miedo a que se interprete como que no me gustas
como que ya no me satisfaces, como que ya no eres suficiente, como que ya tu físico no me es suficiente, ¿no? Se empieza a interpretar incluso como si la pareja entonces debería encargarse por completo de mi placer, ¿no? Y entonces en el momento en el que yo recurro a la masturbación, entonces, claro, mi pareja no me está siendo suficiente o mi pareja no sabe conectar con mi placer o no sabe darme placer. Y entonces, cuando yo recurro a la masturbación, es mi momento para mí. Y no necesariamente. O sea, pienso que incluso cuando entramos a una relación de pareja, claro, ahorita ya entraremos como al tema de el cómo se puede entender como una infidelidad y demás, pero el poder entender que la masturbación no necesariamente es una infidelidad es muy complejo porque primero tenemos que desaprender un montón de cosas que vienen desde la infidelidad, desde el tema del erotismo, desde lo relacionado al placer, ¿no? Y que no necesariamente es infidelidad. Sí, yo para entrar en el tema les diría, antes de que continuemos, pregúntense, ¿qué pasaría si descubro a mi pareja masturbándose? Den unos segundos y piensen cuál sería su reacción para que puedan hacer un poquito de empatía con el tema que vamos a tocar, porque creo que es interesante. Porque a veces decirlo de aquí para allá es fácil, pero cuando dices, llego a, no sé, me levanto en la noche a tomar un vaso de agua, abro la puerta y ¡ay, ahí está mi esposo masturbándose mi esposa! No, ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría? Pero también qué tanto no tendrá que ver con el control. Todo. ¿No? Pero, O sea, pero piénsenlo y lo vamos a ir. claro. Totalmente. Sí. Oigan, es que aparte, bueno, hablando ya de términos como que cada respuesta sexual, todos tenemos una respuesta sexual. Hay una generalidad por la que pasamos todos, pero la vivimos y la experimentamos de maneras muy particulares. Y esa respuesta sexual, que es individual, responde a ritmos personales, a nuestros propios ritmos, a nuestros estados hormonales, a la atención al estrés, a nuestro estado de ánimo, que no tiene que ver justamente o que no coincide más bien con la disponibilidad o con el gusto por la pareja. Claro. Es decir, tenemos un montón de cosas que influyen también para que nosotros podamos tener un encuentro de autoexploración. Pero es que la masturbación, o sea, tiene que ver con, primero, el autoplacer. Porque de entrada, pues, ¿por qué nos masturbamos? Porque se siente rico. ¿Por qué cogemos? Porque se siente rico, ¿no? O sea, es no olvidar también el que hacemos cosas porque se siente rico, por un lado. Sin embargo, por el otro, la masturbación o el momento de autoerotismo también tiene que ver, sí, con un autoconocimiento, pero también tiene que ver con rutinas. O sea, muchas veces podemos masturbarnos antes de irnos a dormir y entonces puede ser parte de la rutina o puede ser una forma de empezar a explorar a lo mejor nuevos estímulos, porque también el ser humano todo el tiempo está explorando y estamos cambiando. Pocas veces nos cuesta trabajo admitirlo o lo hacemos de manera consciente. Pero todo el tiempo estamos explorándonos, porque entonces ahora, caray, ahora me apreté un poco. Bueno, en el caso, por ejemplo, yo puedo hablar de personas que vivimos con pene, ¿no? A lo mejor me apreté un poco de esta forma, caray, sentí rico. A ver, no lo había hecho. A ver si sigo de esa forma, ¿no? O me toqué de esta manera los testículos. A ver qué pasa. O, caray, me rozó el airecito aquí. Pasa, ¿no? Sí. Yo creo que es algo bien interesante, que es, pensamos que tener relaciones sexuales con una persona es exactamente igual que masturbarse y es completamente diferente. Exacto. Es como un helado de vainilla y un helado de limón. Los dos son helados, sí. Pero no me digan que la vainilla y el limón saben iguales. No. Son completamente diferentes. Es que ahí hay algo bien importante, que para mí es un tema que es la autorregulación. Por medio de la masturbación, y utilizamos, cada uno de nosotros, cada persona, utilizamos nuestro propio cuerpo para liberar tensión. También para bajar el estrés. Y autorregularnos. También para conectar con el placer a través de eso. También tenemos ese momento de reconectar con nosotros mismos, de olvidarnos del día, de poder estar un momento en placer, ¿no? Y sobre todo si tenemos días tensionales, ¿no? Pero lo más importante que creo yo también es que ese momento no existe la demanda que implica el encuentro relacional. Claro. Entonces voy a mi ritmo, voy con
con mis estímulos, voy conociendo mis estímulos. Si bien, claro que lo utilizamos para autorregularnos, también a veces es muy importante hacerlo de manera consciente. No nada más por bajar la tensión. O sea, tengo insomnio, una puñetilla y a dormir, ¿no? No, porque justo ahí es donde podemos empezar a detonar algunas disfunciones, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿por qué mucha gente, entonces, si lo utilizamos para autorregularnos, si es una cosa sí, que está cargada de mitos, que ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, ¿por qué en realidad mucha gente vive la masturbación de su pareja como un rechazo o una comparación? Yo creo que tiene que ver con mis propias, bueno, o sea, con las de la pareja, ¿no? Mis propias inseguridades, mis propios miedos, mis propias heridas, mis propias carencias. Detona cosas. Por ejemplo, yo, pensando en que íbamos a hablar de ese tema, platicaba, ¿no? Y le preguntaba a una persona, oye, pues, ¿qué opinas de este tema, no? Y entonces, pues, le decía, bueno, por ejemplo, que te masturbes viendo porno con una persona que no conoces, que no significa nada, chido. Le digo, bueno, pero ¿qué pasa si me masturbo viendo porno con la foto del vecino? Exacto. ¿No? O de mi de la ex. exnovia. Ajá, O del ¿no? exnovio. O del ex, ¿no? Le digo, ya todo empieza a Claro. tomar un Se camino pone escabroso. diferente. Empieza a Ajá. tornarse oscurito. Sí, empieza a hacerse diferente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como estos hilitos. Yo incluso me iría hacia la parte que mencionaba yo ahora del control, ¿no? Cuando estamos en una relación de pareja, hay una necesidad también de suficiencia y de pertenencia. Cuando yo empiezo a sentir que no soy suficiente de alguna manera, que puede ser incluso hasta algo que genere celos o que genere ciertas inseguridades que decías tú ahora. Cuando yo pienso que mi pareja entonces está obteniendo placer de otra manera, que no es conmigo, con mi cuerpo, o que yo no le estoy ayudando a llegar a ese placer, entonces digo, claro, hay algo mal conmigo, ¿no? O ya no le soy suficiente, o no le gusto, o no le gusta cómo son los encuentros, que no tiene nada que ver. Sí, yo sabes también que platicaba. Platicábamos justo esto y le decía yo, porque preguntaba, a ver, ¿qué pasaría si tú con alguna de tus ex te la topaste, ¿no? Entonces ella me contestaba, no, pues con esta sí, pero la relación era diferente. Y le decía yo, ok, sí, pero yo creo que es justo ahí está la relación. Cuando estamos en una relación, en sus inicios, de romance, de todo está bien, te lo topas o te la topas masturbándose, ¿qué dices? ¿Te ayuda? Claro. ¿No? ¿Me juntas? Sí, pero cuando mi relación viene fracturándose, cuando ya nos hemos dañado, nos hemos lastimado, cuando ya hay cosas que me están doliendo y te veo masturbándote, lo primero que pienso es, no soy suficiente, no me quieres, necesitas a alguien más. Pero yo siento que es porque ya la relación ya viene con muchas grietitas y por eso detona estas heridas. Cuando estamos en el momento más pasional, con todas, órale, perdón, con con todos nuestros neurotransmisores, con todos nuestros químicos a morir en el enamoramiento, no me afecta. De hecho, Claro. me es excitante, me puede ser padre, podemos ver la porno juntos, sí, pero cuando ya no, entonces ahora sí empieza, por eso las heridas, ¿no? Si yo Claro. tengo problemas con mi imagen corporal, tal vez pienso, está viendo o está masturbándose porque no le gusto, ¿no? Porque no soy suficiente. Y creo que tiene mucho que ver eso. Y gran Sí. parte también, perdón, gran parte también del aprendizaje que traemos desde casa, ¿no? O sea, lo que nos fueron diciendo acerca de la masturbación, si la masturbación es mala, si no se debe hacer, si Sí. es prohibida. Gran parte incluso de la manera en cómo nos masturbamos tiene mucho que ver en el cómo iniciamos a hacerlo, ¿no? Sí. Cómo lo hacemos en la adultez tiene que ver mucho con cómo iniciamos. Hay personas que disfrutan, por ejemplo, frotarse, hay personas que disfrutan hacerlo cubriéndose con la sábana, hay personas que disfrutan hacerlo mientras se bañan, o sea, Sí. y tiene mucho que ver con cómo encontré ese placer desde que estábamos bien morritos, ¿no? Sí, que yo creo que esto que ustedes hablan, para mí es justamente ese sesgo de escasez que traemos. O sea, es también como cuando se activa la herida narcisista que traemos un poquito, que viene Sí. del mito del amor romántico totalmente. Sí. ¿Eh? O sea, pareciera ser que las parejas, la respuesta sexual tiene que estar destinada única y exclusivamente a la pareja. Pero cuando descubrimos al otro en la masturbación, entonces se activa justamente esa herida de rechazo, de abandono, de no soy suficiente, pero eso no es
responsabilidad del otro. No. Es que es un tema muy escabroso porque, claro, ¿qué estoy haciendo yo y este acto cómo puede afectar? Que eso es un cuestionamiento ético, ¿sí? O sea, lo que yo estoy haciendo, ¿cómo puede afectar realmente? Pero también dónde está mi agencia personal, dónde termina mi decisión sobre mi cuerpo y mi placer, dónde entra el derecho a mi placer. Pero ¿no? es que, o sea, a ver, creo que cuando hablamos de infidelidad, se entiende como algunos acuerdos, pues, Sí. que se pueden llegar a romper, ¿no? Algo que ya platicamos dentro de la relación de pareja que no está permitido y se rompe. Pero yo pensaría, bueno, a ver, ¿en qué momento el darle mi placer a la otra persona o darle el derecho sobre mi placer a la otra persona es algo que se ha negociado, ¿no? Sí. Incluso el placer sobre mi propio cuerpo, porque entonces sería olvidarnos de lo que yo soy. Entrar en pareja no quiere decir que entonces mi dinero, mi cuerpo, mi casa, Exacto. tal, te pertenece, Ujú, incluido mi placer. No, o sea, hay partes que ujú, son solamente mías. Por ujú, ejemplo, yo disfruto mucho ir a conciertos, ¿no? Un ujú, montón, me gusta. ujú. Pero a mi pareja no le gusta tanto, ¿no? Y entonces hay cosas, a veces me acompaña y a veces está conmigo y se la pasa re bien y a veces no tanto. A veces me dice, ¿puedes irte con alguien más? ¿No? Y ahora que yo lo pienso con lo que estamos platicando, tener relaciones sexuales o un encuentro sexual y tener un momento de autoplacer, ¿no? Sí. Son cosas también distintas que se pueden compartir, claro, pero a lo mejor a mí me gusta cierto ritmo, a mí me gusta con ciertos estímulos que a ti no te agradan y no pasa nada, es mi Claro. momento también para mí. Pero sexualmente podemos tener un punto de acuerdo en el cual podemos sí compartir otras cosas. Yo pienso justo que la cuestión de por qué se cree infidelidad es por la cuestión del secreto. Porque Como en el si, caso de esta triada, ¿no? De ajá, la porque si se infidelidad. platicara desde un inicio en los acuerdos, como eso, como, pues a mí me gusta masturbar, digo, la verdad, no siempre te masturbas 1 hora para el placer. A veces estás aburrido viendo la tele y dices, ¿qué hago? Ah, pues déjame masturbo, Sí, ¿no? sí, sí, Y ya, sí, sí. y no estás pensando en alguien más, ni estás deseando a alguien más, ni es que estás insatisfecho, es aburrimiento, literal, ¿no? O sea, hasta Ujú. por eso, ¿no? Entonces, el problema Pero es que qué no se manera de habla. desaburrir, ¿no? O sea, Qué buena manera de desaburrir. Divertida. Pero el problema es que como no Fíjate. se habla y no se dice, sí. nunca damos por hecho todo, entonces nunca se habla qué va a pasar con la masturbación, ¿no? Ujú, ¿De qué se trata? ¿Qué se hace? ujú. ¿Qué no se hace? Claro. ¿Es en conjunto? ¿No es en conjunto? Yo hoy platicaba con mi pareja y hablamos de eso y le decía yo, bueno, es que tal vez, o sea, ¿qué pasa si yo quiero sola, no? Y era, bueno, tal vez se me antoja verte. Claro. Sí, pero tal vez a veces no se me antoja que me veas, ¿no? Y era, ok, sí, a mí también a veces me interesa solo, ¿no? Y es el perfecto, ¿no? Claro. Pero de verdad, ¿cuántas veces hablamos de eso? Y hay encuentros que pueden ser compartidos, como bien lo dices Claro. tú ahora. O sea, podemos disfrutar tener esta masturbación en conjunto, Sí. o ya sea que cada quien se masturbe o nos masturbamos Sí, mutuamente, sí. o es un momento que también deseo que solamente sea para mí. Sí, el problema es que como no se habla, Claro. y entonces tal vez yo pienso en mis acuerdos y en mis reglas internas hacia mí misma, yo digo, ok, ya tengo pareja, como ya habíamos dicho, la masturbación es mala, es pecaminosa, entonces no debo de hacerlo, debo de aguantarme porque tengo con quién, y entonces yo estoy ahí, de repente me paro, voy al baño, veo a mi pareja masturbándose y dice, ¡ah! ¡Me estás engañando! ¿No? Pero nunca se habló. Ni siquiera se dijo en un principio, porque se vale. Yo pude haber dicho, nunca nos vamos a masturbar más que juntos. Y ya mi pareja podría decir, bueno, estás medio loca, pero va, ¿no? O Pero podría además decir, porque no. nunca se naturalizó Exactamente. que lo hacemos como seres humanos. O sea, Sí, claro. es esa simpleza y complejidad a la vez. O sea, claro, yo voy a juzgar y se va a activar en mí un sesgo y esta herida de rechazo y de escasez, ¿no? Y de abandono y de traición, etcétera, porque me enseñaron que la respuesta debe ser exclusiva. O que incluso tiene que estar vinculada hacia la culpa. Mira, a mí me Exactamente. tocaba hace ya tiempo un caso en consulta de una personita que vivió una serie de abusos sexuales durante su infancia y fue por parte de un familiar muy cercano. Entonces, para ella costaba mucho trabajo entender el por qué en una parte sintió placer, pero Ujú. por la otra entendía que Que no estaba no bien. estaba bien lo que estaba viviendo. En la adultez, al momento de querer experimentar, por ejemplo, con la masturbación, entonces buscaba sí su placer, pero después de que había placer,
empezaba a lastimarse. Por ejemplo, si ya había tenido un orgasmo o demás, empezaba a utilizar algunos otros estímulos, como por ejemplo objetos metálicos, cosas que tenía ahí a la mano que no están diseñados también, pues, para poder tener una masturbación adecuada, pero que empezaban a hacerle llagas o que le abrían o que le sangraban incluso. Y entonces era una forma de decir, sí disfruté, pero No debía de no haberlo debía hecho. haber Y me disfrutado. autocastigo. Y entonces ese a lo mejor puede ser un ejemplo mucho más extremo, Ujú. pero en menor medida, la gran mayoría hemos recibido esa educación Sí. de no deberías. O sea, no Ujú. está bien, pero a ver, siento rico, me gusta o lo disfruto, es mi momento, pero no está bien. Y creo que la parte cuando llegamos a una relación de pareja, entonces es entender que si yo debería darte ese placer o yo debería hacerte suficiente, que tú disfrutes sin mí, Sí, no. ¿cómo por qué? Ujú. ¿No? No, no es correcto, no es Ujú. válido, pues. Ujú. Y que viene de una idea justamente de que el placer, el autoplacer le pertenece a nuestra pareja, ¿no? De alguna forma. Sí, la vez Por pasada, eso nos autocastigamos también. sí, Claro, sí, la vez pasada sí, hablábamos claro. de eso, ¿no? Yo les comentaba esta parte, ¿no? Como de mi placer no es responsabilidad del otro, es mío. Y Ujú. creo que desde aquí va, o sea, no es tanto quién puede más o quién da más, sino realmente es eso, es mío. Y yo puedo decir compartirlo contigo, pero también es mío. Por ejemplo, hasta los rituales que tenemos, bueno, ya no, pero muchas mujeres de lavarse la cara horas o hombres, ¿no? Estas cositas tan simpáticas El que se ven, skincare. ajá, eso ya es placer, eso ya Claro. es un cuidado. Bueno, Ujú. ¿por qué eso no me molesta? ¿Por qué no digo, estás acariciándote tu cara? Yo debería de acariciármela, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con la idea que tenemos de estar en pareja, lo que decías hace ratito, este amor romántico, ¿no? Exacto. Donde nos dicen, debes controlar o debes generar control dentro de la Ujú. relación de pareja. Y entonces yo pensaría, si realmente es que me molesta que mi pareja esté disfrutando su propio placer, o es que yo también siento que estoy perdiendo ese control sobre de mi pareja y sobre su placer. Sí, Porque en mi idea me enseñaron que yo soy la única persona que le debe dar placer, sí, Ujú. ¿no? No debe Ujú. buscarlo por su propia cuenta. sí, ¿Cómo? sí. Sí, no, imposible, ¿no? ¿Cómo influyen los roles de género en cómo se vive esto? ¿Es igual para hombres que para mujeres? No, Yo también digo que no. no. Pienso que incluso en la parte, por ejemplo, lo que les decía hace ratito, ¿no? En el caso del hombre, la mayoría de los hombres, no todos, pero sí una gran mayoría, sí aprendemos a vivir nuestra sexualidad de una manera mucho más libre. Ahora, depende Sí. mucho, claro, también el tema de orientaciones sexuales o identidades sexogenéricas, etcétera, pero bueno, ese ya es un tema mucho más vasto. Pero sí creo que en el caso del hombre sí nos enseñan a vivir el placer de una manera mucho más libre, inclusive hasta más desatendida, ¿sabes? Como sin pena o sin vergüenza. Y en el caso de las mujeres, bueno, ahora creo que lo pueden hablar ustedes, pero creo que en el caso de las mujeres pasa completamente todo lo opuesto. Sí, Hay culpa, hay vergüenza, esto no es correcto, esto no está bien. ¿No? sí. Sí, fíjate que yo creo que sí hay una premisa, porque a pesar de que en esta cultura que tenemos siglos educando, porque así ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta cultura patriarcal, en realidad sí pienso que hay una deshumanización también de la sexualidad masculina, porque hay estas expectativas deshumanizantes y estas generalizaciones, y además es súper genitalizado, ¿no? Claro. O sea, se centra en los genitales, en el pene, si no tiene una buena erección, si no dura mucho tiempo, si no tiene una eyaculación óptima, etcétera, ¿no? Se pierde de vista todo lo demás de su cuerpo, Y qué ¿no? carga tan pesada, Y es ¿no? una carga pesada porque además pareciera ser que tienen que tener una potencia que no es saciable, es que es Claro. insaciable, El ¿no? hombre siempre debe tener ganas, El ¿no? hombre, Siempre debes ajá, querer coger. Es más, si me tocas, ¡pah!, se me va a parar rapidísimo. Espérate, güey, no. sí, exactamente. Entonces, si una mujer, esposa, Claro. descubre a su hombre masturbándose, se activa esta, digamos, herida de rechazo y de abandono, ¿no? Porque ya no la está volteando a ver a ella para satisfacer esa insaciabilidad, ¿no? Sí, sí. Claro. Sexual, pero además es como justo platicábamos, ¿no? Este desperdicio de energía donde no debe ubicarla y luego también genera esta culpa que no se menciona mucho porque en consulta
quienes mencionan más esto son las mujeres también. Un hombre Claro. no menciona tanto y no habla tanto de sus momentos de masturbación, Sí, yo ¿no? algo que trabajo mucho, mucho siempre en terapia, que creo que es muy importante es, para los hombres ha sido más permitida la masturbación. Sin embargo, ha sido más castigada. Venimos de una ideología judeocristiana donde se nos dijo todo lo que no es procreación Ujú, es Claro. pecado. Entonces, ¿quién ujú, pierde más? Bien lo comentaba Natalie, ujú. ¿no? Tú tiras la semilla sagrada. Claro. Yo como quiera no se me sale, ¿no? No se me sale cuando me masturbo. Bueno, entonces está bien castigada. Pero para la mujer está súper castigado también el derecho de tener placer, Sí, y de justo poder porque decir me gusta, quiero, deseo, o sea, hay esa una parte. premisa ahí también. O sea, si el hombre tiene esta expectativa deshumanizante, en la mujer es estar disponible. O sea, estamos en función, ¿cómo lo explico? Estamos en función del placer del otro. Somos un objeto de deseo. Pero, Tenemos que estar disponibles para desde, la pareja. pero incluso desde esta idea en el caso de la mujer, ¿no? De estar en pareja, que su rol es casi que el cuidado, ¿no? Mm. O sea, la mujer debe estar para el cuidado o inclusive desde morritas, ¿no? Son enseñadas a cuidar, ¿no? Y parece que se Servirle traslada estar incluso para los demás, ¿no? estar para los otros, parece que se traslada también al placer. Ya me Exacto. acordé dónde iba. Perdón, es que mi cerebro brinca mucho. Decía, yo trabajo mucho esto en terapia y luego me fui. Eso es lo que trabajo en terapia. Que yo les digo, también esto es bien interesante. Yo les pregunto, por ejemplo, no sé, ¿te gusta el limón? Sí, claro. Sí. ¿Mucho? ¿Muchísimo? Sí. Bien. Puedes pasar una semana sin comer algo con limón. Sí, también, ¿no? ¿Te gusta mucho? Entonces, no. ¿Qué te gusta muchísimo? No, me gusta muchísimo. No voltees a ver a tu barbón. Ah, me gusta muchísimo. No, ¿qué me gusta muchísimo? Fíjate que soy muy papera. Ok, Ajá. ¿puedes pasar una semana sin comer papitas? Sí está difícil. güey. Difícil. Bueno, si mi masturbación es satisfactoria, no puedo estar. Es parte de mí, es algo que me gusta, es algo que Claro. disfruto. Pero no sé, bueno, yo me encuentro muchas veces en terapia que la mujer se mete en la relación, no debo de tocarme, no debo de, mi placer es de él. Y entonces, cuando yo lo veo masturbándose, me siento muy ofendida. Porque yo no me masturbo nunca, ¿no? Porque Que yo sí también lo está en dejé. ese trasfondo, Ajá, por porque yo supuesto. sí yo lo dejé totalmente. Dicen, sí, pero lo dejaste porque no te gustaba. Si te hubiera gustado mucho, si hubiera sido parte de ti, no lo hubieras dejado. Y sería Ujú. más sencillo entender por qué también él lo hace. Fíjate que no permitimos que nos guste No lo mucho. permitimos, Porque ¿no? yo tuve hace no mucho tiempo, tuve una paciente que en ese momento tenía 37 años de edad y nunca había experimentado un Sí. orgasmo. Mm. Pero al momento de bañarse, no podía tocarse. O sea, tenía que hacerlo rápido y con una esponja Sí. en medio. O sea, no, Wow. que sus manos tocaran su cuerpo era No. para ella frustrante, le causaba mucha ansiedad, Sí. ¿sí? Es porque nos enseñaron el rechazo total que tenemos que estar de nosotras mismas. Es que miren, la masturbación femenina, neta, neta, sí se juzga muchísimo más desde la moral Sí. a la fémina que al masculino. Sí, sí. Pero también hay estas expectativas deshumanizantes en lo masculino, Sí, mucho. Claro. ¿no? Pero se juzga de una manera muy severa porque tenemos esta premisa de tú debes de estar disponible, debes de ser elegible. Si tú haces eso, entonces estás usando tu placer para otra cosa que no corresponde a tu placer. Claro. Sí, tú eres para tener hijos. Si Exactamente. te masturbas, no tienes hijos. Entonces, Sí. ya no estás sirviendo para lo que debes de Ujú, servir. Exactamente. Pero Entonces, además también cuántas personas, por ejemplo, hemos hablado del cómo algunas personas no conocen su propio placer, pero Sí. creo que ahorita con el ejemplo que ponías, o sea, cuántas personas no conocen incluso su propio cuerpo, ¿no? Que no han utilizado a lo mejor un espejito o solamente Sí. verlo, ni siquiera estimularlo, Ujú. solamente verlo, saber que ahí está, cómo es, ¿no? Y muchas veces genera ese miedo, genera Ujú. incluso ese rechazo. Ujú. Y es un propio rechazo al cuerpo y al Sí, placer. de hecho, ni siquiera tenemos que irnos tan lejos a cuestiones de placer, a cuestiones de salud. Claro. Yo he tenido casos de personas que vienen con problemas de ITS severos de infección de transmisión sexual Ujú. visibles, ¿no? Como con papiloma, o vienen con cáncer y vienen ya con el pecho hundido.
Y cuando tú dices, ¿cómo es posible que no te hayas visto, no? Claro. Nunca me reviso. En cambio, en la cara, pongan atención y una cosita dicen, ¡ay, un grano! En 5 segundos, ¡ay, Dios mío! Nos ponemos, nos maquillamos, nos hace... Porque la cara estoy 24 horas al día al pendiente, entonces la conozco cualquier cosa. Pero de aquí para acá me dijeron, no. Claro. De No. que nos olvidamos de nosotras. Sí, yo trabajo con niños, cosas de sexualidad, con muchos niños, y hay, seguro que lo conocen, si no, con mucho gusto se los hacemos llegar, este semáforo Ujú. de las partes que sí y las partes que no, y la mayoría de los semáforos dicen, con rojo lo que no deben de tocar, amarillo tal vez, verde no sé qué, y yo digo, no, debe de ser con rojo, lo que por ahora en este momento no pueden tocar sin mi consentimiento, pero es por ahora, porque cuando yo crezca, sí lo pueden tocar. Mi vulva, mis si yo lo pechos. consiento. Ajá, Ujú. pero solo por este momento, porque ahora soy niño. Sí. Cuando crezca, con mi consentimiento sí se va a poder tocar. Pero si desde que soy pequeño ya le estoy diciendo, eso nadie, nunca, ni tú puedes tocarlo. Pero el aprendizaje ni siquiera es solamente tú, es cuando te cases, tu pareja lo puede hacer. Ah, no. El problema, Nomás es que tu pareja. el problema es que ni siquiera te dicen eso. No te dicen nada. Y el día que te casan te dicen, Sí, ahora claro. sí, a darle, ¿no? Y es el, ni siquiera me avisaste. Exacto, pero además también creo que fue bien interesante eso que comentabas ahorita, por ejemplo, del semáforo, ¿no? De cómo puede evolucionar, siempre con el consentimiento, obviamente, Ujú, pero ujú. cómo puede evolucionar en función de cómo nos vamos conociendo, porque Sí. también en el caso hablando de la masturbación, va cambiando. Hay estímulos Sí. que a lo mejor son agradables en pareja y Claro. podemos disfrutar muchas cosas en pareja. No están peleadas la masturbación, el encuentro sexual en pareja, no están peleado el placer individual, el placer Sí. al placer compartido. Ujú. Sin embargo, si al momento en el que nos vamos conociendo, también va cambiando nuestra respuesta. Voy descubriendo cosas en mí que no necesariamente voy a descubrir al estar en una Sí. relación de pareja. Y no es malo, no quiere decir que la pareja no esté funcionando, No, que la no, pareja no. no me es suficiente, sino que también es parte de conocer mi cuerpo en ese sentido. Sí, de hecho hacemos este error otra vez, si ni siquiera la sexualidad, no es yo conozco a mi pareja y yo les pregunto, ¿son las mismas personas que hace un mes? No es cierto. No. Nos Ya van gustando cambiaron. cosas Ajá, diferentes. ya no veo la misma serie, ¿no? La misma serie que veía en la tele se acabó y ahora soy Claro. fanática de una nueva. Exacto. Ya, con eso ya ¿Sabes qué es lo cambiamos. más grave que yo veo en terapia de pareja? Que cuando yo les hago una pregunta, que es, ¿cuáles son los mejores amigos en la vida de tu pareja? Ujú. ¿Cuál es su serie preferida o la película preferida que ha tenido a lo largo de su vida Sí. incluso, ¿no? ¿Cuáles son los sueños de tu pareja? ¿Cuáles son sus objetivos de vida? Muy pocas parejas me pueden contestar estas preguntas. Claro. Y pareciera ser que entonces, cuando tenemos una pareja, es un modelo que no es un humano, Sí. ¿sí? Es algo que se tiene que moldear, es algo que tiene que responder ante mis necesidades, mis expectativas y viceversa. Entonces es una construcción que nunca acaba, además, Claro. pero que además entra en conflicto porque deshumaniza al otro. Yo les digo, si entendiéramos que la pareja no es un proyecto ni es un modelo que se tiene que ajustar, ¿no? Claro, Se yo puedo construye decir, en muchas formas. exacto, se construye y puedo yo, por decisión, ajustarme a esto porque no me quita nada Claro. primordial o primario en mi vida. Pero ni siquiera nos permitimos esto. Las parejas responden así, la Sí. pareja debe de ser así, y si Claro. tú te sales de este molde, entonces no estás siendo una buena Sí. pareja, ¿no? Y se nos olvida que son personas que tienen una historia, que responden a sus heridas, que también necesitan y tienen un lenguaje de amor, Claro. que a lo mejor no es igual que el mío. Claro. Porque, por ejemplo, tuve una pareja que en algún momento en el cumpleaños de él, ella le llenó de post-its el carro, pero se lo mega llenó de post-its. Antes se usaba mucho eso. Y le Me mandó, tocó. sí, y le mandó una botarga a su trabajo donde le llevó un pastel, le llevó su regalo, le cantó las mañanitas. El hombre lejos de sentirse amado, estaba hiper avergonzado. Claro. Porque para él, en su educación, Claro.
que no fue de esa manera, no construyó un lenguaje de amor así. Claro. Entonces. Y no está mal, pero no tiene está mucho que ver con la comunicación. Pero muchos desde ahí sentidos, ¿no? tuvieron un problema Claro. que se fue fracturando conforme pasaron los años, porque él no le dijo, es que no me sentí amado. No le dijo, ¿cómo hiciste eso? Sí. ¿Sí? No me gustó y ella se sintió ofendidísima porque ella lo dio con mucho amor, porque fue una creatividad que tuvo, porque involucró muchas cosas, ¿no? Porque él se lo dio con amor. Pero es que es Pero como, con su lenguaje de amor. es como si, exacto, es como si yo como pareja te digo, o sea, tengo la noche perfecta, ¿no? Nos vamos a ir al cine y vamos a ver un maratón de películas de terror. Sí, pero si a ti no te gustan las películas de terror, o sea, tampoco no quiere decir que no me amas, simplemente no compartimos esto y no es malo. O sea, puedo compartir las películas de terror con otras personas, con amigos o familia o qué sé yo, pero contigo a lo mejor encuentro que sí nos gustan las películas de comedia y las disfrutamos. Creo que pasa algo muy similar con la masturbación y la sexualidad y los encuentros sexuales. Es que si no hablas de algo que debería de ser permitido socialmente Claro. hablar, o Sí. sea, es decir, de cómo me siento amado, cómo me siento amada, ¿sí? Y empezar a construirnos desde ahí. Es como tu marido no le gusta muchísimo ir a conciertos ¿No? y a veces va a Claro. decidir acompañarte, Ujú. pero a veces va a decir, oye, la neta, tengo Y no nada. pasa nada, Y porque está puedo bien. compartir eso con alguien más, pero sé que en pareja puedo compartir otras Otras cosas cosas. que sí son agradables. Además, ¿sabes que yo creo que es importante de la masturbación y la relación de pareja que quede muy claro que es cuando estamos en una relación sexual en pareja, la verdad es que ponemos mucho, implica mucho, ¿no? Desde cómo me muevo, qué hago, qué pido. Hay que poner mucho tiempo, Sí. mucha energía, Claro. mucho esfuerzo. Bueno, la masturbación puedo hacerla sin pintarme, sin peinarme, con chanclas, sin rasurarme, ¿eh? No, sin depilar, nada. Con la baba, sin lavarme la boca, Sin apestosa. bañarte. Ajá. Claro. Sí, entonces Claro. implica no tener Rápido todo o esto. lento, Ajá. ¿no? Sí, implica no tener todo esto que hacer. Por eso es que mucha gente dice, está rico, o sea, por ejemplo, yo les decía yo, con esta persona que platicaba, decía él, yo de repente se me antojaba, ¿no? Tenía a mi esposa, pero la mujer estaba dormida, eran las 3 de la mañana, qué mala onda levantarla, ¿no? O sea, no se vale, oye, quiero. Entonces él decía, está más fácil, me voy un ratito, y regreso, ¿no? Dice, Claro. Pero que se le ocurre a la esposa ir al baño en pero ese que se le momento. ocurre verlo y valió, ¿no? En vez de decir, qué persona tan considerada y amable, qué lindo hombre, ¿no? Es Porque- el desgraciado, infeliz, Claro. infiel. Casi que a lo mejor hasta se esconde de mí para hacerlo o Sí. está esperando a que me A que duerma. Esa es la duerma. siguiente pregunta. ¿Verdad? Porque, a ver, es lo mismo tener privacidad que tener un secreto. Ahí está. Mm. Me ¿Dónde? encanta. A ver. Yo, ahí te voy yo. Justo Sí, yo. tú lo tenías hace Yo lo rato. tenía hace rato. Sí. Yo justo ahí creo que es la diferencia entre la fidelidad y la infidelidad. Le digo que yo platicaba con mi pareja de este tema, ¿no? Y entonces hablábamos y debatíamos y le decía, yo creo que la diferencia es eso. Si yo lo escondo, si yo me oculto, sí. Esa es la regla de la fidelidad. Esa es la regla. No es solo la exclusión, no, es el mentir, el engañar, El ocultamiento, el ¿no? ocultar. Y que usualmente, o sea, la infidelidad contiene 3 elementos, que lo hablábamos ya alguna vez, ¿no? Esta triada, ¿no? Que tiene que ver con la alquimia sexual, con el secretismo, pero además Sí. también la conexión que se puede generar de manera afectiva. Pero el tema con la infidelidad es que casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, va a requerir una tercera persona. Y el autoerotismo, el autoplacer o la masturbación es individual, es conmigo mismo. Sí. O sea, esa es la parte No mucho trae más tantas complicaciones, la verdad. No, pero yo creo que sí el secreto. Sí. Eso es la cosa. O sea, es diferente que a mí me caches y yo diga, perdón, no pasó nada, a que yo esté esperando. Y yo puedo entender que no es porque te estoy siendo infiel, sino porque tengo miedo a tu reacción. Claro. Porque yo sé Sí. que te puedes sentir mal, yo sé que tal vez vienes de una ideología, de unas creencias muy cerradas, que ya tú sola ves la masturbación mal, que cuando yo te he dicho, oye, tócame, vamos tocándonos, ya desde ahí me pusiste el no nos tocamos, o sea, venimos a lo que venimos. Bueno, pues cuando yo quiero tocarme, tal vez digo no Claro. quiero tener problemas. Sí. Y entonces me escondo, miento. Y
Eso es lo que puede Sí. considerarse para mí infidelidad. Pero aparte no está peleada la masturbación con el encuentro sexual, que luego muchas veces se llega a pensar al estar en pareja, ¿no? Entonces, el hecho de que yo me masturbe no quiere decir que no estoy satisfecha o satisfecho sexualmente. Y como en este ejemplo que ponías, o sea, tanto puedo disfrutar estar en estos encuentros sexuales contigo y a veces también puedo disfrutar estar solamente conmigo, ¿no? Pero no deberían estar peleadas una con la otra. No, a los helados. Pero entonces es bien importante que se entienda porque yo creo que la privacidad es un derecho. Sí. Claro. Miren, personas, ni sus esposos ni sus esposas tienen por qué estar diciendo cuándo, cómo y dónde o si se masturban, porque tienen derecho a su privacidad. Claro. Es un derecho legítimo del ser humano. Claro. Sí. Es esto que te pertenece a ti. Pero si no aprendemos a respetar la privacidad del otro, entonces nosotros estamos interfiriendo con eso. Ahora. Y la individualidad del otro. Sí. Exactamente. Y el secreto es el ocultamiento. Sí. Y el ocultamiento, sí hay una frontera para mí en donde se hace por miedo, por culpa. Claro. ¿Sí? O por manipulación. O hasta para evitar un conflicto en muchos casos. Pero cuando ya ocultamos o omitimos, es decir, si te preguntó tu esposo o tu esposa, oye, ¿tú te masturbas? Y tú dices, no, nunca. ¿Cómo crees? Claro que no, jamás. Si tú eres lo más importante en mi vida. Claro. Tú eres lo que me satisface. Eso ya es omitir, mentir y manipular. Porque desde ahí manipulo la información, obviamente para evitarnos un conflicto y también por vergüenza y culpa. Claro. Y miedo de lo que pueda pensar la otra persona. Sí. Es mucho más fácil decir sí lo hago, me gusta. Y si algo te pregunta, ¿pero cómo? ¿Con qué te estimulas? Y tú no quieres decir, es un derecho decir, esto es mi privacidad. Y aparte es mi propio placer, porque en mi propio placer lo hemos hablado y lo mencionamos en el podcast anterior. O sea, al final la fantasía es meramente individual. O sea, no siempre la voy a compartir. Y hay aspectos que no necesariamente porque no los comparta son algo malo, ¿no? O sea, creo que hablabas ahorita, por ejemplo, en esta parte de la privacidad y el secretismo. Creo que eso sí son cosas muy distintas. O sea, cuando yo sí oculto algo con la intención de lo que sea, creo que hay una gran diferencia, por ejemplo, a lo mejor esto es parte de mi vida personal, de mi individualidad, versus el no te lo digo porque si te lo digo va a ocasionar un conflicto, ¿no? O una bronca. Como la parte, por ejemplo, de cuando van cambiando incluso los deseos o las necesidades dentro de la relación de pareja. O sea, si la masturbación, por ejemplo, se convierte hasta en una manera de no quiero compartirte, porque no quiero a lo mejor que tengamos una pelea o una discusión o incluso hasta reabrir las necesidades dentro de la relación, ¿no? Y en su lugar a lo mejor solo recurro a la masturbación porque tal vez nuestra vida sexual ya no está tan plena o tan agradable, que puede pasar, pero que en su lugar tengo que hablarlo y a lo mejor vamos a abrir una caja de Pandora de cosas que no nos van a agradar, pero que al final nos van a llevar a encontrar una solución. Pero en su lugar a lo mejor prefiero no hablarlo, mejor solamente encontrarme conmigo y listo. Exactamente. ¿No? Y luego se empiezan a abrir temas. Cuando empezamos a abrir esa cajita de Pandora, creo que empezamos a abrir temas donde se involucran más cosas, porque entiendo que se masturba mi pareja. ¿Con qué? ¿Con qué fantasea? ¿Cuáles son sus estímulos? Fíjate que yo pienso que ese es un tema larguísimo para otro. Sí. Porque yo justamente analizaba esto, y les decía, una cosa es un estímulo sexual efectivo, ¿no? Puedo tener una fantasía, pero hay muchas fantasías. Sí. Una cuestión es una fantasía que no se cumple, a una fantasía con planeación, a una fantasía que espero cumplir, ¿no? O sea, una cosa es que yo me masturbe pensando en Tom Cruise, otra cosa es que yo me masturbe imaginando cómo voy a seducir al vecino mañana para tener relaciones sexuales, ¿no? Otra cosa es que yo fantaseé
en que estoy enamorada de mi compañero de trabajo porque no amo a mi pareja. No, ya todo eso tiene una carga completamente diferente. Es complejo, pero yo creo que si lo mantenemos en la fantasía, Sí, está fenomenal. Para mí- puede ser un superestímulo, ¿no? para mí no tiene Mientras no ningún vaya pedo, planeación, yo creo que sí. A ver, si no hay planeación es por güey. Si no hay ejemplo, autocontrol, para- si no hay ajá. autocontrol. yo pienso, por pienso, ejemplo, ¿no? a ver, no sé, ahí les va como una pregunta. O sea, si ustedes supieran que a lo mejor su pareja se masturba pensando en cómo tenía relaciones sexuales con su expareja, ¿usted lo consideraría una infidelidad? Pues claro que no, y a mí no me preguntan. Bueno. Me dicen, no funciona. Maldita sea. No funciona conmigo, yo soy el Maldita otro sea. pedo. Tampoco. Yo fíjate que yo pienso, pero yo, Ya te andan tirando el yo changarro. pienso que justo ahí viene esta parte de la privacidad que me parece muy Me importante. emocioné. Sí, me parece muy importante que es, y esto es bien importante entender, no todas las fantasías se comparten. Las fantasías Ni se llevan a la Claro. acción. No, la fantasía está en Exacto. el mundo onírico, es decir, Sí. donde yo puedo ser súper chica y tener poderes y hacer desmadre y medio y volar, Claro. pero es aquí donde todo es posible. Hay fantasías que yo comparto, pero hay muchas que yo no comparto. Hay Exacto. fantasías que quiero que se queden aquí, hay fantasías que pienso en planeación. Entonces, si yo me Claro. masturbo en una planeación que me va a llevar a la infidelidad, pues ya empieza a contar como parte de una ideación de ser infiel. Si lo pienso llevar a la Pero a la si no lo acción, llevas, pues no lo llevo, no no hay pasa problema. nada. Justo yo por eso ponía esa pregunta sobre la mesa, Sí. porque eso es algo que muchas veces en pareja se puede entender como una infidelidad. Ujú. En el no sé qué está pensando. A mí me ha tocado, por ejemplo, gente en consulta que dice, es que le encontré a mi pareja masturbándose viendo el video de cuando tenían relaciones sexuales con su ex. Sí, pero quizás ni siquiera está fantaseando con tener otra vez un contacto sexual erótico. Aparte, la fantasía es tan individual que hemos tenido experiencias que a lo mejor vienen a nuestra mente y nos erotizan. Pero no quiere decir que no quiero estar con mi pareja o que mi pareja ya no me es suficiente, o que le quiero poner los cuernos a mi pareja. No, es que tenemos No. un problema grandísimo con el amor romántico. Ay, Donde sí. dice que todo tiene que, por ejemplo, es más, Sí. yo conozco personas que van al centro comercial, al área de comida. El objetivo del área de comida es que cada quien pueda escoger lo que se le antoje y comer juntos. Y entonces yo digo, ¿sushi? Yo quería Claro. hamburguesa. Bueno, comemos hamburguesa. Por amor de Dios, si cada quien puede comer lo que sea, ¿por qué? Tú compras sushi, tu hamburguesa. Sí, pero no, Claro. tenemos la idea en el amor romántico que tenemos que echarnos el pedo al mismo tiempo. Tenemos Sí. que pensar lo mismo, desear lo Claro. mismo. Si en algo no estamos de acuerdo, si yo digo, el mío es el verde, ¿cuál es tu color favorito? El rosa. Se acabó el amor. Claro. Entonces, por esta razón es que tenemos la necesidad de, necesito saber cada fantasía, cada sueño, Todo. cada deseo, cada deseo. No, hay cosas que me pertenecen porque es una fantasía, ¿no? Es una cosa que es mía, que no te afecta, que no te engaña, que no te lastima. Pero hay que aprender a esto que decías tú, hay privacidad, hay cosas que son mías, que no afectan a mi relación y que debo de Claro. guardar para mí, que no son Sí. un secreto. Y que también Son como mías. adultos que somos y que nos vamos deconstruyendo, porque si estás escuchando estos podcasts es porque estás en el camino de la deconstrucción. Entonces, la cosa es que entender que la fidelidad tiene que ver con autocontrol. La infidelidad no es, muchas veces, y en consulta lo he corroborado muchas veces, no es falta de amor. El No. 90 y tantos %, No. no es falta de amor. Eso es un síntoma de algo que está pasando Sí, en la y a relación. veces no. Impulsividad. y a veces, A veces es autocontrol Sí, nada más. impulsividad. Entonces, si yo sé cuáles son los acuerdos con mi pareja, Claro. ¿sí? El cuestionamiento ético tiene que ser, este acto rompe acuerdos innegociables, ¿sí? Y sé que si rompo acuerdos innegociables, esto se va a terminar o va a haber un megapedo. Claro. Entonces, tener en cuenta eso es muy importante. Pero todo lo demás, para mí, y ojalá y de verdad lo revisen, lo reflexionen, se cuestionen, se desafíen, porque en la mente no hay infidelidad. Y si no se lleva a la acción, lo que pasa aquí no te pertenece, es del otro. Pero si pasa aquí y no lo lleva a la acción, está respetando el acuerdo. Pero no por eso tienes que controlar sus fantasías, sus deseos, No. etcétera, ¿no? Incluso aunque sea el video con la ex.
Que era lo que yo decía hace rato. O sea, es esta necesidad muchas veces de control para que las inseguridades se minimicen, se bajen, porque como yo no quiero sentir esto, entonces busco controlarte desde, y ahorita hablamos de la masturbación, pero es algo que puede suceder en muchas áreas. O sea, te controlo el no le hables a tal, porque como me hace sentir de esta forma, justamente hoy me pasó en la mañana. Le mandé un mensaje a mi pareja porque entonces vi que publicó, le comentó a una persona que con quien a veces se encuentra en el gimnasio. Y entonces le pone, está genial tu outfit, ¿no? Y entonces me caché sintiendo celos y se lo comuniqué, se lo dije a mi pareja, le mandé un mensaje y le dije, no, ojo, no es discusión, no es pelea, no es reclamo, no es prohibición, nada más quiero que sepas que sentí celos, ¿no? Y me decía, ¿pero qué te hizo sentir celos? ¿Quieres que ya no le comente? No, 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 no. Le dije, por supuesto que no. Comenta lo que quieras, likea lo que quieras. Dije, solamente creo que esto es mío. A lo mejor el hecho de, claro, el cuerpo de este güey, oh, verga, que le dijera que padre el outfit. Y si le vio más allá, y si le vio el brazo, y si le vio no sé qué. Y Pero si está mejor que el mío. Claro, no, pues claro, pues 1000 veces. Pero entonces digo, es mi fantasía. Y muchas veces esas fantasías que vienen desde la inseguridad son las que nos llevan a empiezo a generar prohibición o control porque yo no quiero sentir esto que me causa malestar. Sí, que justo es eso, ¿no? No es no voy a sentir celos, No, adelante. Ya no voy a manipular ni controlar con los celos que yo sienta, que es diferente. Voy a gestionarlos, los voy a vivir, igual lo puedo poner en la mesa, igual y no. Claro. ¿Sí? Pero la vida del otro no me pertenece. Sí. Claro. Ahora, yo les decía, lo que pasa es que esto pica en mis heridas, ¿no? Pica en mis inseguridades. Claro. Y algo muy importante entender es que se vale, ¿no? Pero si tengo una pareja o muchas parejas, ¿no? Depende de cómo sea su relación, es si estas personas o esta persona me quiere, me respeta, soy importante, yo puedo venir y decir, ¿sabes? El comentario me hizo sentir inseguro por esto, ¿no? Y la persona puede decir, ok, no es que no vaya a decir, qué bonito es tu outfit, pero, ¿sabes? Me gusta mucho también cómo te vistes. Claro. Y entonces reafirmo a ti y yo digo, ok, y tal vez yo tengo que ir a trabajar eso. Claro. Porque algo de mí está brincando aquí. Sí. Pero se vale. Si yo encontré a mi pareja masturbándose y esto me genera una inseguridad, se vale acercarme y decir, ¿sabes qué? Claro. Me imagino esto, siento el otro. Porque tal vez lo que voy a descubrir es eso. Es decir, no, quería dormir, ¿no? Exacto. O no es que no me gustes, me encantas, pero es parte de mí y podemos entenderlo, podemos negociarlo. De hecho, yo sugeriría desde el principio platicar hasta de esto. ¿Qué pienso de la masturbación? Ahora, si soy una pareja o parejas que tenemos hijos o pensamos en tener hijos o demás, también vamos a lidiar con eso. Un día voy a encontrar a mi chiquita o a mi chiquito en el frote y en el toca. ¿Cómo voy a reaccionar? Si mi propia masturbación me es pecaminosa, me es sucia, me es horrorosa, ¿cómo voy a poder trabajar? Pues voy a repetir la educación. Claro. Entonces, primero tengo que trabajar lo mío para poder entender por qué mi pareja se masturba, por qué mis hijos se masturban, para poder decir, ok, es algo sano, es algo bueno, es algo personal, es algo privado, es algo natural, y tal vez a mi pareja poder hacer algunos acuerdos. O sea, me parece bien, hay momentos en los que puedes hacerlo, hay otros en los que quiero que me compartas. Y tal vez a mis pequeños, sí, siempre solo, cuando somos menores de edad, es algo totalmente solo, con las manitas bien limpiecitas, con mucho cuidado. En tu espacio seguro. En tu espacio, y entonces puedo permitirlo, a diferencia de decir, suéltate puerco, y después venimos acá y cuando mi pareja se masturba, yo no me masturbo y ya estamos donde estamos en este momento, ¿no? Entonces, desde ahí podremos empezar a hacer esta reflexión tengo que trabajar mi masturbación para poder entenderla de mi pareja, entenderla de mis hijos, si es que conviven con pequeños o adolescentes o porque se les va a topar tarde o temprano esta situación y es difícil. De hecho, tengo muchas maestras que vienen a terapia porque los pequeños en clases de repente se mueven y descubren y están, ¿no? Y es ¿qué hago? Y es pues sí, porque ¿qué piensas de tu propia masturbación? Pero es nuevamente eso que yo decía hace rato, ¿no? Lo hacemos porque se siente rico. Claro, ¿no? claro. Ni siquiera, o sea, y en un niño menos hay una cuestión es como de cuando me malicia. rasco y digo, ¡ay, qué rico! Y me sigo rascando, se siente rico. Pues oigan, ya estamos llegando al final y a mí me gustaría que pues con algo cerraran el tema personalmente y luego ya para cerrar el programa, ¿no? A mí me gustaría quizás como invitarles a una reflexión como muy breve.
Si me empieza a generar ruido o si me empieza a generar molestia la masturbación en mi pareja, vale la pena ir a checar por un lado, mi historia, qué es lo que me está removiendo, o por el otro, si se está activando mi necesidad de tener el control sobre el placer de mi pareja, ¿no? Y creo que yo cerraría un poco con eso. Sí, yo a esto de Omar, digo, para no repetir lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Sí, pues, le agregaría, es importante y sería bueno hablarlo dentro de nuestros acuerdos. Claro. Desde que estoy en el noviazgo, desde que voy a formalizar una pareja, ¿cómo me siento al respecto de esto? Claro. ¿Qué pienso de que te masturbes, de que me masturbe? ¿Dónde vamos a poner el límite? ¿Qué privacidad? Lo que les decía, respetar. Hay gente tan intrusiva que es, necesito saber todas tus fantasías, necesito saber todo. Y dicen, no, vamos a poner un alto. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Porque hay cosas que son mías. Hay momentos, hay pensamientos. Entonces, esta puede ser para mí una invitación a decir, desde que estoy iniciando una relación, ahora si ya tengo años, no importa, nunca es tarde. Vamos a platicar de este tema antes de que yo te cache por allá y nos volvamos locos. Y no secretismo. Si lo platicamos, podemos decir, se vale de esta manera, lo podemos hacer así o así, y entonces me quedo sin trabajo. Muchas gracias. No. Oye, y yo lo mismo que él, Lo mismo que ella, y además no transgredan la privacidad del otro, no la transgredan, porque también tienen derecho a su privacidad, pero ustedes también tienen derecho a su privacidad. Y bueno, pues damos por terminado este episodio tan maravilloso, pero no nos vamos sin antes que nos mencionen dónde los podemos encontrar. ¿Qué ondas? ¿A qué hora salen por el pan? Bueno, yo estoy en redes como Omar Rocha psicoterapeuta o Omar Rocha sexólogo. Ahí me pueden encontrar. Subo algunos contenidos en Reels. Y bueno, también en consulta me pueden escribir. Por ahí andan mis numeritos. Entonces, con confianza me pueden mandar un mensajito. Sí, yo estoy como Orieta Esquivel. Ya lo revisé. Verificado. Sí, verificado en redes. Y sí, también ahí subo algunas cosas. Y pues a través de Laboratorio Erótico, por supuesto, pueden obtener mi número si necesitan alguna asesoría, terapia o lo que sea. Estoy para servirles. Perfecto. Y no se olviden, personitas hermosas, de seguir a Laboratorio Erótico en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran así como Laboratorio Erótico. Denle suscribirse a YouTube y denle también en la campanita para que les lleguen esas notificaciones y nos hagan llegar lejos, lejos, lejos. Spotify, Amazon Music también nos encuentran como Laboratorio Erótico. Y si escuchar de placer y de estas cosas tan maravillosas te ha gustado o te ha removido, pues imagínate vivirlo en presencial, en vivo, y te invito, estás invitadísima, invitadísimo a las sesiones presenciales que hacemos mes con mes en Aguascalientes de Laboratorio Erótico, y descubre cómo explorar tu sexualidad, tus sexualidades, porque también podemos tener varias, y tu erotismo sin límites y con mucho respeto y de amorcito también. Y no puede faltar agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Prudence, que ha sido un aliado maravilloso en todo este viaje que ha sido Laboratorio Erótico para nosotros, porque el placer seguro es un placer sin preocupaciones. Y como pueden ver, hay un montón de cositas bien divertidas e interesantes que van a hacer de tu vida sexual algo que no te vas a preocupar porque ya estás cuidadito, cuidadita, etcétera. Y llegamos al final de este episodio, queridas y queridos amigos de Laboratorio Erótico, y recuerda que el placer que sientes a solas no le quita nada a nadie, te lo regresa a ti. Que el placer, el conocimiento y la libertad sean siempre parte de tu vida. Como siempre, te mando un besito donde te lo quieras acomodar. Esto fue Laboratorio Erótico, donde el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Te esperamos en el próximo episodio para seguir experimentando juntos.